La semana pasada hablamos de los sistemas de comunicaciones y sistemas SCADA. Vamos a continuar y a terminar el tema de comunicaciones industriales con las redes DCS y al final vamos a comparar el sistema SCADA con DCS. Vamos a hablar de la introducción, arquitectura, estructura física y software para DCS. ¿Qué es DCS? DCS viene del inglés, traducido al español se llama Sistema de Control Distribuido. Este es un sistema de control en que los elementos de control no están ubicados localmente, sino que se distribuyen en todo el sistema con cada componente o subsistema controlado por uno o más controladores. Todos los componentes del sistema están conectados a través de redes de comunicación y monitoreo. Las marcas más prestigiosas en el mundo, naturalmente Siemens, Delta V, ABB, Honeywell. ¿Dónde se encuentra un sistema DCS? En algunas industrias, como en redes de energía eléctrica y plantas de generación eléctrica, sistemas de control ambiental, señales de tráfico, procesos mineros, sistemas de tratamiento de aguas servidas, plantas de refinación de aceite, plantas químicas, fabricación de productos farmacéuticos, buques de compañías petroleras. ¿Cuáles son las características? Flexibilidad y capacidad de expansión, operación de mantenimiento, apertura, operatividad. ¿Qué, ¿A qué nos referimos con flexibilidad y capacidad de expansión? Es la capacidad de elegir una etapa inicial o aumentar etapas posteriores. El número de variables de entrada, salida y del número de controladores debido a una amplia gama de aplicaciones expansibles y clientes específicos. Operaciones de mantenimiento. Las configuraciones de control e interfaces de operador deben ser fáciles de mantener y modificar no solo por ingenieros profesionales, sino por operadores de planta. Apertura. Las variables y parámetros de control son leídos y escritos desde otras funciones de control. Y operatividad, funciones avanzadas de control, donde se deben mostrar las mismas ventajas de operación y debe ser leída por los operadores sin dar ninguna confusión. Otras características del DSS es la portabilidad. Parte del algoritmo de control no depende del entorno del hardware y debe poder adaptarse a distintas tecnologías informáticas. Rentabilidad. Las ventajas de los algoritmos de control debe quedar claro, no solo acerca de la controlabilidad, sino también acerca de las inversiones realizadas antes y después de la implementación del DCS. Robustez o redundancia. La redundancia en los sistemas de control apunta a disponer elementos o componentes adicionales que garanticen la operación de las funciones que cumplan dentro del sistema de control frente a fallas del mismo. Sí, vamos a hacer aquí una pausa y explicar un poco. El sistema de control distribuido, a diferencia del SCADA, al final vamos a comparar, una de las principales ventajas que son dos sistemas distintos en primer lugar, pero en la comparación que aplicar un DCS o un SCADA, hay que ver un parámetro importante que es la robustez o redundancia. Sí, en SCADA, la robustez o redundancia es un índice con una calificación baja. eh, y va a depender de la aplicación, va a depender de la aplicación que necesitemos controlar
¿qué va a depender si es crítica o no? Si acepta caídas de sensores, fallas, desconexiones, qué tan o cuál va a ser el impacto sobre el producto final, si va a costar mucho o no, en el sentido de evaluar costo-beneficio de tener un sistema robusto y redundante. ¿Por qué? Porque esto implica más costos. Un sistema DSS es un sistema muy costoso que se lo implementa en industrias donde no se puede esperar o no hay tolerancia para las fallas, casos críticos. ¿Cuáles son los componentes principales de un sistema DSS? Las estaciones de trabajo, los controladores, las tarjetas de entrada y salida, dispositivos de campo de subsistema. En las estaciones de trabajo, obviamente, son los puestos donde está el operador y hay aplicaciones, registros históricos, servidor PC, comunicaciones, pantalla gráfica del proceso, procesamiento de alarmas, comunicaciones, configuración de sistema, base de datos, distribución de tiempo de diagnóstico, comunicaciones, el control por lot, programación de control, eh, continua, ejecución, conversión de redundancia, reportes, alarmas y eventos, las tarjetas de entrada y salida, procesamientos de conversión, esos son los sensores, los actuadores, ya bien conocemos, siempre van atachados o van conectados a los controladores, los sensores y los actuadores, y luego las comunicaciones para la generación de datos, para el control y monitoreo. Como es la estructura física, bueno, aquí tenemos las estaciones de trabajo, por ejemplo, de ingeniería, aquí tenemos un servidor del historial y aquí comienza una diferencia importante. Si ustedes ven, si cada elemento de aquí esta conexión, esto significa una red Ethernet de protocolo TCP, que ya lo conocen, del TCP/IP. Fíjense que aquí hay dos conexiones, es decir, cada cada máquina tiene dos tarjetas de red, porque aquí existe el criterio de robustez y redundancia. Aquí tenemos una LAN redundante y aquí tenemos la conexión de Ethernet. Entonces, todo es redundante, está todo multiplicado por dos, absolutamente todo, porque son procesos críticos en que no puede fallar un CPU, una fuente de poder, una computadora, un controlador. No pueden fallar, tienen doble fuente. Mira, aquí tenemos los procesadores redundantes. Tenemos una distribución de las entradas y salidas, las interfaces seriales, los PLC, los sensores por acá o la instrumentación. Entonces, en el control, en esta parte de aquí, que es el control distribuido, si falla una máquina, no pasa nada porque hay una redundancia y eso convierte al sistema muy robusto. ¿Cuáles son los componentes del nivel superior? Los ordenadores personales o la interfaz hombre-máquina o HMI, los servidores de trabajo, en los cuales se realizan los registros, los procesos, y el OBS, que son redundantes y uso de UPS, ¿no? Preferentemente en servidores. Estos son los computadores de base de datos que tienen, UPS significa eh, fuente de poder ininterrumpida, ¿sí? Ante una falla de energía eléctrica, esto no se va a apagar porque se mantiene con baterías y estos servidores van a continuar. Ejemplos prácticos de los componentes de nivel superior de la marca Siemens, el modelo Simatic PCS7 CEMAT, un sistema DCS. Todo esto, bueno, el fabricante provee el software y el hardware
¿Y qué es? Una diferencia con SCADA es que SCADA yo lo tengo distribuido en forma geográfica grande. Estoy hablando de una ciudad o un país, sensores que están instalados a grandes distancias. Un sistema DSS es un sistema de red dentro de una planta. No hay grandes extensiones geográficas. Es dentro de una planta, pero todo está distribuido. No se concentra en un solo PLC. Hay PLCs conectados a través de DCS, pero las versiones de todos estos equipos, a diferencia de SCADA, en SCADA, eh, ahí por los estándares de comunicación, yo puedo convertir cualquier PLC con un transmisor en una RTU, que era parte del SCADA, que es la unidad de transmisión, la unidad remota de transmisión. Aquí cambia la cosa, aquí es propietario. ¿Sí? Aquí yo tengo que instalar Siemens en toda la distribución, porque imagínense que es como un PLC que está partido en diferentes partes de la planta, de la industria. Aquí está el ejemplo. Aquí tenemos nuestros clientes, la red redundante. Aquí tenemos sus sistemas de automatización y los remotas, las entradas y salidas remotas, los racks. Y una red industrial que corre sobre TCP/IP, es el Profibus, para que se puedan comunicar. Entonces, aquí no existen unidades remotas, o sea que están muy, muy, muy lejos. ¿Se pueden instalar? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? O mejor dicho, no es el problema. ¿Cuál allí es la recomendación? Como un sistema DSS tiene que ser robusto y redundante. O sea, tienen que instalar del otro lado o del otro lado de la ciudad doble enlace, puede ser un enlace inalámbrico o un enlace de fibra óptica, y dobles procesamiento en la parte remota, para que cumpla la redundancia y la robustez. Tenemos otro ejemplo de ABB. ABB es una marca top a nivel mundial también, que tiene su sistema industrial IT System 800XA 5.0. Nuevamente, vemos la palabra redundante, que tienen un sistema principal y otro redundante para que no hayan problemas de conexión en la red. Y aquí están los sistemas automatizados. Aquí incluso hablan de cable UTP. Aquí fibra óptica, si no me equivoco. Sí, fibra óptica en single mode. O sea, es un single mode, es para grandes distancias, para ya 20 kilómetros. En la parte amarilla, no está todo con fibra óptica. Aquí tenemos los controladores redundantes. Aquí tenemos las redes y aquí están las entradas y salidas. Como pueden darse cuenta, aquí hay un anillo de fibra óptica para cumplir el esquema redundante. No es un solo enlace, son dos enlaces que salen. Aquí hay doble enlace de cable UTP de red. Otro ejemplo práctico de la marca Honeywell, Experion. Eh, por la forma de las consolas, por ejemplo, desde aquí, ¿sí? Este tiene una aplicación militar, normalmente, o una industria aeroespacial, por ejemplo, donde los procesos tienen que estar muy bien monitoreados, controlados. Las consolas de este tipo, pues son ya para ese tipo de aplicaciones. Puede ser una aplicación, como les decía, de defensa, militares, eh, estaciones espaciales o una industria, en la industria de generación de energía nuclear, casos críticos. Nuevamente vemos
La LAN es redundante, tiene dos enlaces. Y aquí tenemos los equipos, todo redundante, todo multiplicado por 2. Y aquí ya está la parte de la planta, las racks de las entradas y salidas y las conexiones. Otra marca, Emerson, tiene el modelo Delta B y esta es la arquitectura, las estaciones de trabajo, mantenimiento, ingeniería, la operación. Aquí están los instrumentos para medir presiones, flujo, temperatura, nivel, etc. Tenemos una malla de comunicaciones y todo está distribuido, ¿sí? Todo está distribuido a lo largo de la misma planta. ¿Cómo lucen los sistemas reales implementados? Es como un data center, ¿no? Como un centro de datos. Estos son los servidores que se alojan en un rack, el operador, y los racks se alojan en un data center con un piso falso, con sistema de ventilación, protegidos. ¿Cómo son los controladores y tarjetas de entrada y salida? Tienen este aspecto, bueno, esta es la marca Emerson, por ejemplo, y ¿qué tienen? Tienen su fuente de poder, el controlador, módulos de entrada y salida y módulos de comunicación. Y como se dan cuenta, todo es redundante. Estas son las fuentes de poder, tiene dos fuentes de poder, dos controladores o CPUs, y aquí existen los módulos de entradas y salidas y el módulo de comunicación, que seguramente son estos dos de aquí, y son redundantes también. Los que tienen LEDs, muchos LEDs seguidos, son entradas y salidas. O sea, ahí se conectan los sensores actuadores, por aquí se comunican con una dualidad, ¿sí? O con la redundancia, tanto en comunicaciones como en poder y en procesamiento. Estas tarjetas controladores, donde se las encuentra, generalmente están dentro de los racks o los gabinetes metálicos. Ahí están interruptores, supresores, bloques UPS y este tipo de rieles donde se conectan las entradas y salidas. Si lo usa un UPS, esto tiene baterías por dentro. Este es un tablero de los controladores. Se pueden apreciar, esta es la parte de control. Este es el cableado que va hacia allá la línea de producción, las máquinas. El módulo de Power Supply, pues puede venir en varias presentaciones, de 220 a 110, siempre a 24 voltios DC. 24 voltios DC es como un estándar en control industrial, o AC, incluso 24 voltios AC. Nuevamente están la dualidad, hay dos fuentes de poder conectadas a dos sistemas de energía. Aquí tenemos especificaciones de la fuente de poder de un sistema, de un módulo de controlador DCS, la entrada input en AC, la salida de la fuente de poder, 24 voltios a 12 amperios, a 60 grados, a 70 disminuye el amperaje, como es de esperarse, y las especificaciones, y aquí tenemos la redundancia. El controlador, como ya sabemos, pues es el módulo principal de procesamiento. Aquí se procesan todos los algoritmos de control implementados y descargados en la memoria.
Además, es el encargado de la lectura y escritura de variables de entrada y salida en los módulos conectados al local bus, ¿no? Al bus de datos. Las tarjetas de entrada y salida y módulos de comunicación. Estos sistemas están diseñados para permitir la modificación y creación de algoritmos de control en tiempo real. Así como también permite realizar un respaldo de aplicaciones críticas en tiempo real o hot backup, o hot swap se le llama, que pueden sacar en caliente equipos y no hay ningún problema. Hay diseños así, ¿no? Hay diseños de tarjetas que se pueden sacar en caliente sin apagar el equipo principal para inmediatamente ponerse a operar. Tarjetas de comunicación o tarjetas de entrada y salida. Aquí están los puertos de comunicaciones, las redes. Esta es la fuente de poder. Estas son tarjetas de entrada-salida. Aquí se escriben los nombres de entrada o salida que tienen cada una de estas tarjetas. Las tareas se ejecutan definiendo el tiempo de los loops, a diferencia de los PLC, que los tiempos son relacionados a la extensión del programa, permiten la ejecución de tareas simultáneas y la ejecución permite llamar a subrutinas o rutinas especiales en el caso de fallas o eventos predeterminados, ¿no? Entonces, ahí hay otra diferencia también. Esto es un, eh, un equipo informático similar al PLC, pero con características superiores, con más memoria para que puedan estar en tiempos de loops o lazos y tener sus rutinas, o sea, programas dentro de programas. Esto en el PLC, en la programación que vimos, que aprendimos, es una programación lineal, es una programación tipo escalera o tipo bloque, donde sí puedo hacer loops o lazos, lo hicimos varias veces, em, y en esos lazos podemos implementar temporizadores adicionales, etcétera. En el sistema de control distribuido, este módulo que recibe las entradas y salidas en la parte de automatización tiene mucho más amplia la memoria y mucho más amplio el algoritmo. Pueden haber más funcionalidades. El controlador que tiene estas características, hay diferentes modelos, de acuerdo al voltaje, la velocidad, la memoria, 256 megas, por ejemplo. Esto es bastante en una computadora, tal vez resulte pequeño, pero acuérdense que estos equipos solo necesitan procesar texto y números, no necesitan imágenes. Entonces, 250 megas en un procesador de 450 megahertz es algo muy avanzado en la parte de procesamiento industrial. Tenemos otros ejemplos como el de Emerson, ya lo habíamos visto, tienes otro modelo, tiene un backplane y aquí puedo ir poniendo las tarjetas. La filosofía, la estructura modular es parecida a la del PLC, ¿sí? La diferencia fundamental es que el PLC sirve para controlar un lugar geográficamente ubicado en un solo sitio. Estos sistemas, no. Estos sistemas es como tener muchísimas entradas y salidas distribuidas como que si fuera un solo PLC a través de la planta. En SCADA, nosotros colocamos un PLC que se dedica a una línea de producción, otro PLC a otra línea de producción, otro PLC a el sistema de iluminación, por ejemplo. Acá, solo parte del PLC, entre comillas, se va a quedar, que es la entrada y la salida, y va a un solo procesamiento. Por eso es que es redundante, porque imagínense si se pierde o se desconecta un cable, ya no puede procesar. Si yo tengo una entrada de temperatura y debo encender un actuador,
va a consultar a través de la red de datos hasta el sistema central, hasta el servidor y decide. Entonces la comunicación no puede fallar. En el PLC no, porque en el PLC todo se procesa en el mismo CPU y no tiene que salir la información. El controlador Honeywell, con sus características también. Los módulos de entrada y salida son entradas analógicas aisladas de unos 5 voltios o 420 miliamperios. Esto es un estándar industrial, los sensores. 420 miliamperios, 4 mínimo, 20 el máximo. Yo puedo relacionar esa corriente a voltaje, a nivel, a temperatura, porque lo que hace el transductor del sensor es convertir a corriente esa señal. También entradas y salidas analógicas, también de 420 miliamperios, RT aislados, o sea, RT son sensores de temperatura o llamadas termocuplas, entradas discretas de 24 voltios o 120 o 130 VAC, igual que el PLC, salidas también discretas, control de pulsos de entrada y salidas. Esto es igual que un PLC, esta parte de entradas y salidas. No tiene por qué ser diferente tampoco, porque la función es recibir señales, procesarlas y actuar, tener alguna acción. Los sensores y actuadores, como en el PLC, los sensores pueden ser nivel de temperatura, de pH, de presión, de densidad, de flujo, eh, etcétera. Y los actuadores pueden ser válvulas, partidores suaves, indicadores analógicos, variadores de frecuencia, contactores, etcétera. Las comunicaciones. Nosotros ya habíamos hablado de las comunicaciones. Hoy por hoy, la red de comunicaciones debe constituirse en algo muy importante en una planta industrial por la industria 4.0. Ya no podemos dejar de instalar red de comunicaciones en una planta. Cuando yo estoy montando una línea de producción, debo tener presente que debe haber una línea de comunicación, ya sea fibra óptica, ya sea cable UTP, ya sea Wi-Fi, pero hoy por hoy todos los equipos de procesamiento o los equipos que se necesiten para procesar vienen con puerto o vienen opcional para conectarse a un puerto de red para monitorearlos desde fuera, para monitorearlos con aplicaciones, utilizando el IoT y todas las características de la industria 4.0. Esto no es la excepción, el sistema DCS tiene módulos especiales de comunicación y se instalan de acuerdo a la red que existe allí. La adaptación de los estándares IEC 11582 por la mayor parte de los fabricantes DCS marcó el comienzo de la nueva generación de sistemas y productos de automatización de control. Basado en este estándar, las capacidades de los buses cambiaron y son integrados a los sistemas DCS. Esto reduce el cableado, los costos de instalación, provee mayor flujo de información para permitir y realizar reingeniería, automatización, mantenimiento y funciones de apoyo. Esto se refiere a que el DCS es totalmente compatible con las redes que hoy conocemos como TCP/IP. Sobre el TCP/IP corren el Profibus, por ejemplo, también puede ser un Profibus serial, también vimos serial, como la interfaz serial. Actualmente este tipo de protocolos, pues todos han migrado, todos sin excepción, han migrado al TCP/IP. Y sobre TCP/IP corren cualquier otro protocolo que sea industrial o incluso
Con el IoT, el protocolo es más abierto todavía. Acuérdense que este tipo de protocolos surge del propio idioma que los fabricantes crearon para que se comuniquen sus interfaces. Cuando instalaba, no sé, Allen Braille o Siemens o ABB, tenía que instalar todo de la misma marca. Entonces había un compromiso de hecho de no cambiarme de marca y eso incomoda a los clientes. Eso no les gusta a los clientes. Entonces, la solución para eso fue estandarizar el idioma, como les decía en la clase pasada, para que todos hablen el mismo idioma y se puedan entender. Módulos de comunicación e integración. Los módulos son las tarjetas de comunicación. Aquí vemos una, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Hace una interfaz. Aquí tenemos los cables. Estos cables que son de color morado son normalmente el estándar del color de redes industriales. La red Profibus es un cable UTP enmallado con conector metálico, porque en la industria hay mucho motor, hay mucho inductor, y estos inductores que están en los motores generan eh, por sus campos en línea electromagnético eh, ruido y podrían afectar a la calidad de información que está transmitiendo el cable. Entonces, estos cables vienen enmallados para crear una jaula de Faraday y que no salga señal del cable ni tampoco pueda entrar señal del cable. Integración con buses nativos. Buses nativos se refiere también a la red de comunicación, pero el bus normalmente es utilizado por una sola marca. Es un canal de comunicación donde van a hablar el mismo idioma propietario. ¿Sí? Esto lo llaman un modelo, el Interbus de la marca Phoenix Contact. Puede tener hasta una distancia remota hasta 13 kilómetros. El modelo de ABB. Aquí tenemos varios modelos de los controladores y cómo conviven todos estos módulos. Y todos estos módulos son de comunicación. Aquí tenemos un bus S100 IO bus, esto normalmente serial, Modbus sobre TCP, InZoom, comunicación serial, y estos de aquí, Profibus, también son sobre TCP normalmente, módulos de ópticos para la fibra óptica y tener comunicado con el resto de la red. Entonces, existen varios caminos, canales de comunicación que yo puedo utilizar haciéndolos funcionar como redundancia, ¿no? Yo puedo operar todo el tiempo con el cable UTP, pero se cae el cable UTP y puedo utilizar mi anillo de fibra óptica, por ejemplo, o puedo comunicarme por la vía serial. Entonces tengo que tener esa redundancia disponible 100% del tiempo para que no existan caídas del sistema. Lo que le estaba diciendo es también ya existen las interfaces wireless, puedo integrar sensores con cámaras, el gateway y las computadoras, ¿no verdad? Entonces, estos sistemas ya no necesitan ser cableados. ¿Dónde se puede utilizar esto? Cuando hay que moverse de sitio, ¿no? Cuando hay que estar moviéndose de un sitio a otro, más conveniente es tener un dispositivo terminal wireless para no estar atado a un cable. Sin embargo,
no puede dedicarse a este tipo de comunicación a rutinas muy complejas, porque el wireless tiene limitantes con respecto a la velocidad. Aquí está la desventaja, ¿no? Posibles desconexiones. Al estar en una planta, un encendido de un motor, un encendido de un generador, puede atenuar muchísimo la señal wireless. Eso ya es física, eso es parte de la física, eso va a pasar. Este es un ejemplo con Modbus, que es una red industrial sobre TCP y puede comunicar y conectar a todos los dispositivos controladores. Eh, Aquí hay un sistema de detección de incendios, sensores de humo. Este es un subsistema. Aquí tenemos otro subsistema del shutdown. Aquí tenemos un subsistema de seguridad que parece que son cámaras, paneles para los operadores y todo trabajando sobre Modbus. Todo con la red redundante de comunicaciones. La interfase en otras aplicaciones, el OPC Foundation. El OPC Foundation es el Object Linking of Embedding for Process Control Foundation. Es la parte en donde se puede hacer un desarrollo y poder integrar o conectarse, ¿no?, de otros proveedores por medio de Microsoft. Esta especificación define un conjunto de estándares de objetos, interfaces y métodos que facilitan la interoperabilidad, una palabra importante, ¿no? Interoperabilidad entre sistemas. O sea, yo puedo conectar y puedo trabajar, pueden conversar sistemas ABB con Honeywell o Siemens a través de este tipo de interfaces. Pero esto exige un desarrollo siempre para que se puedan integrar. Otra de las aplicaciones donde yo puedo hacer una interfase o conectar dos sistemas es utilizando el MATLAB. Ustedes ya lo usaron. El MATLAB tiene, bueno, es esta versión o este módulo, obviamente no es gratuita, ya cuesta, pero lo que hace es graficar el proceso y por medio de los puertos de comunicación o tarjeta de red, yo puedo integrar, ¿sí? O sea, aplicaciones tales como MATLAB ofrece compatibilidad con OPC. Usando OPC, una aplicación puede acceder a los datos en tiempo real, alarmas, eventos y los datos históricos. Acuérdense, OPC es de Microsoft, MATLAB, yo puedo, a través de MATLAB, que tiene tarjetas de comunicación, puedo conectar un sistema Siemens, un sistema ABB y puedo utilizar esa interfaz. No solamente sirve para simulador, sino que también me permite en realidad interconectar y monitorear. Es una necesidad de no estar en el sitio para revisar, ya tiene algún tiempo, así que estos DCS permiten un acceso remoto para poder chequear en tiempo real lo que está pasando con el tiempo en este sistema. Y este acceso remoto es por medio de una comunicación Ethernet, los sistemas operativos más conocidos como Microsoft Net Framework, para proporcionar los datos XML, Terminal Server, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la parte informática. OPC Foundation, que también es de Microsoft, Wi-Fi, acceso inalámbrico, tecnología de comunicaciones por microondas, uso de redes celulares como el GPS 3G, ahora 4G, para el envío de alertas y eventos, uso de las redes de Internet de alta velocidad con conexiones dedicadas. A través de todos estos medios de comunicación, yo puedo tener un acceso remoto a los servidores del sistema DSS.
Aquí hay un ejemplo, este es un sistema DSS de una estación en Chile. Para tener un acceso hay un enlace inalámbrico. Estas estaciones normalmente, imagínense, pues este parece una etapa de transformación de una central hidroeléctrica que queda distante, queda en montañas, ¿no? En tierras altas, hasta la ciudad, y normalmente hay poco personal o cero personal de ingeniería técnica, más bien son operadores, y para poder chequear alguna anomalía, pues yo ingreso remotamente a través de medios de comunicaciones, por ejemplo, como un sistema de microondas por la distancia, ¿no? Tiene una torre de comunicaciones y una de ellas es dedicado al sistema de control que es DCS. El software también tiene que cumplir estas dos misiones, deben ser un control continuo y discreto. Un software gráfico, un software basado en un lenguaje para que tenga continuidad en el tiempo, no tenga el freeze o congelamiento en la memoria, cumpliendo cosas como lista de instrucciones YL, texto estructurado, gráficos de bloques funcionales o FBD, que lo vimos en los PLC, eh, diagrama de flujos y diagrama de contactos o ladder también, que lo vimos en el PLC. O sea, esto es muy similar al logo que vimos, ¿sí? Porque yo puedo programar por medio de los bloques, por medio del ladder o por medio de instrucciones. Obviamente con mucho más información, mucha más capacidad de programar sus rutinas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un software para programar un DCS, y aquí pues tengo el controlador, tengo los controladores y puedo ir yo diagramando, dibujando, haciendo sus rutinas, retroalimentaciones, etcétera, tal como se lo hace en el logo. Pero en el logo yo hablo de un solo EPS, de un solo PLC, perdón, y me refiero a mi entrada y salida local. Aquí yo voy a programar entradas y salidas que están remotas, o sea, que están distanciadas, están en una etapa de línea de producción. Es como que si estuviera programando un PLC mucho más grande, por llamarlo de alguna forma. Asimismo, yo puedo tener este diagrama de flujo en esta forma para programar, o el ladder diagram, que también lo vimos cuando estudiamos el PLC, que está en forma de contactos eléctricos, pero esto de aquí no hay en el PLC, ¿no? Esta parte de su rutina no hay. Y puedo yo llamar a cualquier entrada remota o a cualquier salida remota desde aquí, a diferencia del PLC. Tiene sistemas mucho más avanzados que un software de PLC, ajuste de lazo, control lógica difusa. La lógica difusa es toda una ciencia en la automatización y control. Tiene que ver con datos, muchos datos para tomar decisiones, modelos de control multivariable y redes neuronales. Lógica difusa y redes neuronales son temas de actualidad que se manejan en casi el 99.9% de aplicaciones que conocemos hoy en día, como las redes sociales, por ejemplo. Y hay algoritmos corriendo atrás de eso, cuya entrada son sus búsquedas, sus visualizaciones, y la salida a ellos son las publicidades que ustedes ven. Es por eso que ustedes se sorprenden cuando ven una publicidad de una guitarra, cuando estuvieron hablando de
guitarra con un amigo o estuvieron buscando una guitarra o se quedaron observando una foto de una guitarra. Son entradas para una red neuronal porque va aprendiendo, ¿sí? Y es lo que llamamos también la inteligencia artificial. Son temas de actualidad que ya se utilizaban en la antigüedad a menor escala y se han aplicado con utilizando como entrada y salida a nosotros a través de las redes sociales, ¿no? Les repito, las entradas son nuestras búsquedas, nuestras preferencias, visualizaciones, los datos que ingresamos, las publicaciones que hacemos. Esa es la entrada. Estamos formando una red neuronal porque estamos alimentando de información a eh, un sistema. Les voy a enviar un link que se llama ChatGPT, que es un tema de actualidad que se trata sobre inteligencia artificial, donde les van a responder cualquier cosa que ustedes pregunten. ¿Sí? Es algo sorprendente, basado en estos conceptos que están mencionados aquí, interesantes. Como ven, igual que en el HMI de la escala, ven eso, ven los dibujos de las plantas, los sensores y los indicadores. Interfaz del operador. Aquí hay otro ejemplo. En esa parte similar a la escala, la diferencia ya la vimos. Vamos a hacer al final una comparación. Unas preguntas. Bueno, vamos a ver este cuadro de aquí. SCADA versus DSS. ¿Cuándo utilizamos SCADA? Manejado por eventos, manejado por procesos. ¿Sí? El SCADA manejado por eventos. El SCADA lo que más interesa es, por supuesto, la colección, la data collection, la colección de datos. Esos son eventos. DCS, lo que más importa es el proceso. SCADA para áreas geográficas grandes, DCS para áreas geográficas pequeñas. Por eso les decía, estaba más pensado para una planta especializada. SCADA para múltiples sistemas independientes, tales como manufactura discreta y distribución de servicios públicos. DCS para sistemas largos e integrados, tales como procesamientos químicos, generación de energía eléctrica. ¿Sí? Son dos tipos de industria distintas. Como están viendo, el DCS es mucho más crítico. Está manejando procesos químicos, generación de energía eléctrica nuclear o térmica. SCADA, excelente calidad de datos y confiabilidad media. Confiabilidad media. DCS, buena calidad de datos y confiabilidad media. En confiabilidad, ambos son catalogados como confiabilidad media. SCADA, soporte físico eficiente en potencia, a menudo enfocado a detecciones de señales binarias. DCS, soporte físico de control de lazo cerrado, muy potente. ¿Sí? Lazo cerrado, o sea, esto más va a procesos de lazos cerrados. Y al ser el lazo cerrado, pues tiene que haber una retroalimentación constante y por eso no puede fallar la comunicación que tenemos hasta ahí.